La Fundación Jesús Saad Nasser presenta el programa Industria y Comercio en Acción, porque no proponemos nada que no podamos cumplir. Estamos a la vanguardia con soluciones para el desarrollo de los productos y servicios manufacturados por la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista, detallista, instituciones públicas y privadas, basado en una economía sustentable para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y a su vez para la creación y retención de empleos. Apuesta en ti y por los tuyos. Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús Saad Nasser está en el aire. En la Semana del Planeta felicitamos a los grandes luchadores de esos 49 años que tiene este ente creado en Estocolmo y que en alguna medida Ralph Nader, el defensor de los consumidores, aportó, el ex vicepresidente Al Gore y otras prominentes figuras para que tengamos conciencia de preservar nuestro planeta de tantas locuras que hace sectores de la industria que han afectado tanto. Así que nuestra felicitación a los oyentes en la Semana del Planeta, con la presencia de un hombre del planeta, precisamente nuestro asesor y miembro de este panel, don Tito Colorado, presente, nuestra economista Diana Jiménez. Tenemos que nuestro presidente hoy recibe nada más y nada menos que a don Irán Urbina, vicepresidente de Servimetal LLC, el mayor procesador y distribuidor y fabricante de productos de metal, quienes están celebrando sus 30 años de excelente servicio, que aunque parezca un siglo, solo tienen 30 años sirviéndole a Puerto Rico. Saludos. Buenos días, Irán. Ustedes tendrán 30 años como Servimetal, pero vuestro presidente lleva más de 40 años sirviendo a Puerto Rico en la línea de productos metálicos. Eso es correcto, el señor Emilio Ortiz. Así que don Emilio Ortiz me le da un afectuoso saludo. Yo siempre lo recuerdo, especialmente la noche que vino a visitarnos para vendernos muebles y tuvo un pequeño accidente. Pues bien, cuéntanos, ¿qué ha hecho esa empresa que tú diriges en los últimos tiempos, después de ese gran desastre que tuvimos de Irma María y que tú tuviste que servir a miles y miles de pequeños distribuidores y contratistas para poder restituir los techos de las casas? Cuéntanos. Bueno, pues muy buenos días nuevamente. Servimetal, como bien mencionó, lleva más de 30 años en Puerto Rico, sirviéndole a todos los manufactureros locales, distribuidores, ferreteros. Pero después de María fue el gran reto. Nuestra industria tuvo que aumentar los turnos, trabajarle 6 días a la semana, subir sus inventarios y atender pues todas las necesidades que todavía existen en Puerto Rico para pues poder ayudarle en la reconstrucción de este país. Fue una devastación como entiendo nunca jamás había sufrido el país. Nosotros pues fuimos pues los primeros en decirle, aquí estamos. Comenzamos ayudando primero que nada a nuestros empleados, porque varios de ellos pues sufrieron daños en su residencia, luego a nuestros clientes y vecinos dentro del parque industrial. Tuvimos empresas del parque que pues tienen productos perecederos que necesitaban con urgencia poder tapar huecos, daños en la infraestructura, y otros que pues dan servicio al gobierno, especialmente hospitales y a otras entidades que son críticas luego de un incidente como este, y esos fueron pues nuestros primeros avances con ellos para empezar la reconstrucción del país. Hablando de la reconstrucción del país, tú lógicamente por la magnitud de tu empresa le das servicio a la micro, pequeña y mediana industria de la construcción. Dentro de ese grupo de empleados que tú tienes, ¿quién te compró para reparar techos y paredes más? ¿Las grandes corporaciones de construcción o los pequeños y medianos trabajadores por su cuenta, que son pequeños contratistas que trabajan ellos con 2 o 3 empleados? Ambos, Jesús.
Nosotros servimos a los mayoristas, es nuestro principal sector de negocios. Atendemos pues ciertas cuentas que llevamos 30 años trabajando directo con muchos contratistas grandes y medianos, pero luego de este evento todos los ayudamos, todos prácticamente puedo decir que quintuplicaron su demanda normal, y tuvimos que estar apoyándolos a todos porque no podíamos dejar a ninguno, ya pues que las necesidades eran varias y en muchos sectores. Bien, este problema que tú tienes ahora, según hemos hablado, de los impuestos, ¿de qué país están poniendo impuesto mayor a la importación de metal? ¿De Turquía, de China, de Corea del Sur? ¿De qué país tú estás logrando obtener la materia prima, el galvalum que estás produciendo en tu planta? Bueno, nosotros ahora mismo, para contestarle la pregunta, según me la hizo, esto de las tarifas que puso el presidente hace más de un año, en marzo, viene mayormente o principalmente de 5 países, donde principalmente el número 1 pues es China, ¿no? Que es uno de los países pues que está en este círculo por las exigencias que hubo de los molinos americanos a la comisión, el International Trade Commission, por la pérdida pues de empleo, pérdida de negocios de estos molinos con base en los Estados Unidos. Ahí es que este es el principio, ¿no?, de lo que ocurre con toda esta vorágine que hemos visto en estos años. Y actualmente pues además de 5 países que originalmente fueron los que hicieron ese reclamo a la International Trade Commission, se le han unido varios países, donde recientemente el último de ellos pues fue Turquía. Y aquí en Puerto Rico gran parte de la industria de acero, especialmente acero estructural, vigas H, varillas, provienen de este país, y esto pues fue de Turquía. De Turquía. Tito, tú que estás que conoces mucho de lo que es la situación internacional, ¿tú crees que se va a estabilizar alguna vez esta guerra entre los Estados Unidos y China en cuanto a la aduana e impuestos se refiere? Sí, tiene que llegar a un punto. Obviamente no hay un tratado como tal con China, pero sí hay acuerdos, y obviamente hay una pugna entre Trump, porque la verdad es que China ha abusado, esa es la realidad. O sea, en eso pues hay que darle la razón a Trump del problema. Pero entonces, como él lo ha tratado poniéndonos unos impuestos también absurdos, ¿no?, a materiales que entran, que ha tenido un efecto en algunos casos pues detrimental para la misma industria, porque si el producto me empieza a subir de precio, porque él le puso impuestos a las otras. O sea, esto hay que resolverlo. Obviamente la forma de Trump poner presión, tanto con los tratados, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con México, que los rehicieron, y eso es bueno, yo creo que es bueno, porque la verdad es que muchos de estos países estaban abusando en cierta forma. Diana, tú que eres economista, yo como comprador de metales me encuentro que en Estados Unidos los que venden el acero en volúmenes grandes, para darte un ejemplo, vendían antes de la situación de Trump y el impuesto a 52 centavos. Entre 48 y 52 centavos dependiendo lo que tú ibas a comprarle. Después de la situación de Trump lo tienen a 64 centavos. ¿Cómo es posible que si el impuesto solamente representaba un aumento de por libra de 4 centavos, la industria americana le haya puesto un aumento de 12 centavos? ¿Qué tú crees que se debe eso? O sea, que las mismas empresas se han aprovechado de la situación política a favor de ellos. Y entonces, o sea, por eso es que viene la renegociación con China. Porque por un lado están cargando a la construcción con nuevas tarifas y sobre un material que viene de los Estados Unidos versus el que venía de los otros países. A ver, Urbina, tú que eres mayorista y transformador de metal y compite con los mayoristas de Estados Unidos. ¿Cómo es que la subida que hay como consecuencia del impuesto aduanal no guarda una relación con la subida que ha habido en el mercado? ¿A qué se debe eso? ¿Se aprovechó el distribuidor y el fabricante norteamericano de la situación del aumento de un impuesto?
subió el impuesto impuesto por los Estados Unidos. Y aparte de subir el impuesto, también duplicó ese impuesto en pro de sus ganancias. Aquí hay varias dimensiones para contestarte esa pregunta. Típicamente, o cómo funcionan los mercados de acero a nivel del mundo y de los Estados Unidos, es que se conoce como un spread. Este spread es un delta, un diferencial en precio que había antes del impuesto, donde normalmente los molinos americanos estaban en precio por encima de los molinos extranjeros. ¿Qué sucede? Los molinos americanos, al ponerle este impuesto que fue de 25% para lo que son componentes de acero y 10% para lo que es aluminio, a todos los molinos extranjeros o foráneos, los molinos americanos vieron esa diferencia. Ellos estaban por encima, vamos a poner un 10, 15% típicamente. Al poner este 25%, pues ellos quedan muy abajo. Entonces vieron la oportunidad de subir sus precios. ¿Por qué? Porque para mantener este spread, no solamente esto, sino que la demanda de acero y de aluminio que hay para la industria americana, la base de molinos que existe tanto de acero como de aluminio no es suficiente para cubrir esa demanda. Ellos necesitan importaciones para cubrir esa demanda que hay localmente en lo que es Estados Unidos y los territorios americanos. Recuérdate de algo también que es importante, que es lo mismo cuando se pone el impuesto a la entrada de un producto. El costo para el que va a vender y después otro que lo va a revender, el costo pues es lo que pagué por el producto más el impuesto. Quiere decir que si yo tengo un markup de un 40%, pues el 40% va a ir sobre el impuesto también. Y es natural. Pero entonces cuando vas al otro que lo va a distribuir, le va a meter el 40% sobre el 140% que pagó. Sí, o sea, cuando tú vas a ver al final, por eso era la estupidez de que estaban hablando de meter todos los impuestos a la entrada, vas a tener que buscar tanto dinero y la mayoría la va a pagar el ciudadano después al final. Va a pagar mucho más del impuesto. Y otro punto adicional es que, según explicamos de la demanda, muchos molinos americanos, al ver un aumento en demanda de sus clientes en territorio americano por un impuesto que había para los foráneos, sus tiempos de entrega aumentaron, y entonces ellos, para proteger obviamente su base de clientes, tuvieron que pues ser agresivos en precio también. O sea que tenemos muchos factores, muchas dimensiones, y todo esto pues es una dinámica mundial. Pero las aguas no están volviendo a su cauce. Pero en Estados Unidos la demanda ha disminuido un poco. Ya no es esa demanda excesiva de ponte en turno. Ahora los mayoristas de metal en Estados Unidos están siendo más agresivos. Héctor Julio, tú que estás detrás de la noticia continuamente, ¿tú crees que estos precios de metales que subieron en una forma muy acelerada y poco razonable, no solamente por el hecho de que le habían puesto un impuesto de un 20%, sino que aumentó muchísimo más que un 20% por los factores multiplicadores que existe siempre en toda ecuación comercial para establecer un costo-venta? Pero tú que estás detrás de la noticia, ¿tú crees que los chinos y los americanos van a llegar a un arreglo como Tito prevé? Claro, está sobre la mesa el arreglo, el acuerdo, y se han quedado todos los elementos de alza se han quedado en suspenso hasta tanto el mercado, pues pienso yo, que se estabilice. Pero además, a pesar de que Urbina está en este mercado, él sabe que están surgiendo unas alternativas. Hay una serie de productos de polipropilenos y demás que están sustituyendo el acero, y eso en alguna medida para construcciones que no sean de edificios sobre todo, es una alternativa especialmente al que maneja pequeñas cantidades. En el interín tienen que ponerse de acuerdo porque no es solo China y Estados Unidos. Alrededor de ello está todo el ring de asiático y el lado europeo. Yo entiendo que sí, que va a haber un acuerdo, no hay dudas. Bien, Urbina, tú que eres el que más puedes orientar a la opinión pública, a las amigas y amigos que están oyendo el programa Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús Al-Nacer. Dime, ¿qué tú prevés? ¿Va a bajar de precio en un futuro el metal? ¿Se va a mantener estable o vuelve en un momento dado y en forma abrupta volver a la inflación que nos sometimos recientemente? Es muy difícil predecir lo que va a ocurrir en el futuro,
pero si observamos los mercados en los últimos 2 meses, se está viendo una normalización o una reducción de precios aproximadamente entre 5 o 20 dólares la tonelada métrica, es lo que hemos visto en los últimos 2 meses. Obviamente el mercado es bien cambiante, bien fluctuante, debe haber algún tipo de normalización, entiendo yo, hacia la baja, que es lo que estamos empezando a ver en estos últimos meses. Así es que pues a corto plazo sí, hay algo hacia la baja. A largo plazo pues no sabemos. Tito, ¿cómo tú ves la demora en venir los fondos federales en auxilio de nuestra economía? Bueno, los fondos han estado llegando poco a poco. Yo repito, ¿verdad? Obviamente yo espero que todo el dinero comprometido, porque fue el Congreso quien lo autorizó, y yo creo que el presidente pues el dinero hay que entregarlo, ¿no? Yo creo en cierta forma que el que sea un poco lento es bueno. Es bueno porque ahora mismo el problema grande que tenemos es que nosotros no tenemos gente en la construcción para trabajar las cosas que hay que hacer, y si no las tiene, ¿cuál va a ser lo que va a ocurrir? Que va a tener que traer de afuera, y en vez de 15 dólares la hora, va a tener que pagar 35 pesos la hora, más todo lo demás. Eso es una conclusión muy sabia, y el gobierno no se está dando cuenta que cuando aumenta un 15 a 15 pesos la hora para la construcción, prácticamente va a llegar un momento en que si viene ese dinero en una forma de torrente a Puerto Rico, va a crear un descalabro tremendo en otras áreas que no es la construcción urbana. Le tiene usted 60 segundos para despedirse del programa y hablar lo que usted entiende que debe de decir. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Quiero decir pues que Servimetal está aquí en la carretera de Cagua, en el Parque Industrial, sigue pues dando la mejor oferta al público, y vamos a estar pues dándole el servicio que siempre hemos dado y esmerado para continuar con esta reconstrucción de Puerto teléfono. Rico. El 787-747-7766, tenemos un counter abierto al público de 8 a 5 de la tarde y de lunes a viernes. Estamos allí disponibles. Bien, muchas gracias, mi amigo Urbino, por estar con nosotros representando a Servimetal, una empresa de capital puertorriqueño al servicio del desarrollo económico de Puerto Rico. Y agradecemos a las amigas y amigos que nos han escuchado.